Los submarinos son máquinas de precisión extremadamente gigantes e intimidantes. Y muchas veces ni siquiera necesitan usar su armamento. Solo su presencia ya es bastante intimidante. Pero su mayor hazaña no está en su tamaño ni en su poder de fuego, sino en que nadie sabe dónde está. Y para eso cuentan con una capacidad que ningún otro vehículo posee: la capacidad de sumergirse y emerger. Y emergir. Según el principio de Arquímedes, cualquier cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido desplazado por ese cuerpo. Y esa fuerza se llama empuje. Considerando el submarino sobre el agua, hay dos fuerzas principales que actúan. La primera es una fuerza que lo empuja hacia abajo, que es simplemente el peso del submarino. La otra es el empuje, que lo empuja hacia arriba. Entonces, si el submarino genera una fuerza hacia abajo de 200 toneladas, que es el peso del submarino, y la fuerza de empuje también genera 200 toneladas de fuerza, pero hacia arriba el submarino va a flotar, porque ambas fuerzas serán de la misma magnitud y se cancelarán. En este caso se dice que el submarino tiene una flotabilidad nula o neutra. Si el submarino genera una fuerza de 200 toneladas hacia abajo y el empuje genera una fuerza de 190 toneladas hacia arriba, el submarino empezará a hundirse, porque la fuerza de peso generada será mayor que la fuerza de empuje. En este caso se dice que el submarino tiene una flotabilidad negativa. Y si el submarino genera una fuerza de 200 toneladas hacia abajo y el empuje genera una fuerza de 210 toneladas hacia arriba, el submarino va a emerger. En este caso, el submarino tiene una flotabilidad positiva y vuelve nuevamente a la superficie del agua. Entonces podemos darnos cuenta de que para que un objeto se sumerja, emerja o incluso flote, el secreto está en controlar su peso. Para eso, los submarinos cuentan con los llamados tanques de lastre, que son grandes depósitos donde se puede bombear agua de mar hacia adentro, aumentando el peso y haciendo que el submarino se sumerja, o la expulsan de ellos, reduciendo el peso y haciendo que el submarino emerja. Estos tanques de lastre pueden tener diferentes formas y estar ubicados en diferentes posiciones dependiendo del modelo de submarino. Pero todos cuentan con tanques de lastre principales que están más al centro del submarino y tanques de lastre de control. Garantizan un ajuste fino y se encuentran en la proa, en el centro y en la popa del submarino. Cuando el submarino está en la superficie, los tanques de lastre están llenos de aire. En este caso, el submarino tiene una flotabilidad neutra. Cuando el submarino quiere sumergirse, se abren las compuertas superiores e inferiores de los tanques de lastre principales. Entonces, un potente sistema expulsa por la parte superior el aire dentro de los tanques de lastre mientras el agua de mar empieza a entrar por la parte inferior del submarino. Así, el submarino queda con una flotabilidad negativa, ya que para una misma cantidad, el agua es muchas veces más pesada que el aire. Eso lo hace más denso y más pesado y el submarino comienza a sumergirse. Los tanques de lastre de la proa, que es la parte delantera del submarino, se abren primero, después se abren los del centro y, por último, los de la popa. Los tanques de lastre principales se inundan completamente y los de control parcialmente. Cuando se alcanza la profundidad deseada, se usan los tanques de lastre de control para lograr una flotabilidad neutra y mantener el submarino nivelado. Y también para realizar ajustes finos, ya que si el submarino es diésel, se vuelve cada vez menos pesado a medida que el combustible es consumido por sus motores, además de compensar el desequilibrio del centro de gravedad del submarino, causado por el desplazamiento de la tripulación y la carga. Cuando se pretende emerger, el submarino cierra las aberturas superiores de los tanques de lastre y abre las inferiores. Entonces, un potente sistema libera aire comprimido a alta presión y expulsa el agua de los tanques por la parte inferior del submarino. Entonces adquiere flotabilidad positiva y comienza a emerger, ya que se vuelve menos denso y con menor peso. Eso hace que suba nuevamente a la superficie. Los submarinos generalmente cuentan con dos pares de hidroplanos, un par ubicado en la parte trasera del submarino, que se usan junto con los tanques de lastre durante las fases de inmersión y emersión, y también cuando el submarino se desplaza completamente sumergido. El otro par, ubicado más hacia la parte delantera del submarino, además de ayudar en los movimientos de descenso y ascenso, también permite un ajuste fino para nivelar el submarino. Los submarinos también cuentan con un timón de dirección, igual al timón de los aviones, que permite movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha. La temperatura del agua también es importante y afecta la capacidad de inmersión y emersión del submarino, ya que el agua fría es más densa que el agua caliente. Entonces, cuando el submarino navega por aguas frías, necesita más agua en los tanques de lastre para poder sumergirse. Cuando el submarino está sumergido, y especialmente en inmersión, como el submarino no tiene ventanas y a grandes profundidades el mar es totalmente oscuro,
Si hay algún obstáculo como una piedra, roca, iceberg o incluso el fondo del mar, el submarino chocará contra ese obstáculo. Para evitar eso, la tripulación usa cartas náuticas para tener una buena idea de cómo es el terreno por donde navegan. Además, cuando está sumergido, las señales de satélite, de radio, de GPS y de radar no llegan hasta él. Y fue por eso que, en el pasado, los submarinos nucleares estadounidenses cargados con misiles nucleares empezaron a perderse. Cuando se sumergían, los sistemas giroscópicos registraban cada movimiento del submarino, pero con el tiempo esos pequeños errores se acumulaban y cuando emergían no sabían dónde estaban. La solución de la Marina para ese problema fue lanzar satélites de GPS. Así, cuando los submarinos emergían, captaban la señal de GPS y determinaban con precisión su ubicación. Y así se hace hoy en día. Sin embargo, actualmente los submarinos cuentan con sofisticados sistemas inerciales y giroscopios que logran determinar con mayor precisión la ubicación exacta del submarino cuando está sumergido. Pero de vez en cuando el submarino necesita renovar el aire de su interior, y también el aire que alimenta sus motores en caso de que funcione con diésel. Para eso, en vez de que el submarino salga completamente a la superficie, expulsando toda el agua de los tanques de lastre y llenándolos de aire. Como ya tiene una flotabilidad neutra cuando está sumergido, usa los hidroplanos traseros y su propulsión para subir a la llamada profundidad de periscopio, donde el periscopio, el snorkel y otras sondas quedan fuera del agua, permitiendo la expulsión de gases del motor y el intercambio de aire a través del snorkel, por aire nuevo captado de la atmósfera, siendo este el método más utilizado para traer el submarino de vuelta a la superficie. La hélice también es un punto clave en los submarinos, ya que los submarinos son máquinas hechas para operar de forma totalmente invisible e indetectable. Por eso, los submarinos prácticamente no producen ningún ruido mientras se desplazan, para no ser blancos fácilmente detectables, especialmente por los torpedos guiados por el sonido y los especialmente letales guiados por la agitación del agua causada por el giro de la hélice. Por eso, una hélice de submarino bien diseñada no produce ninguna burbuja mientras gira y perturba muy poco el agua. La hélice es un punto tan crítico que muchos países no permiten que las hélices de sus submarinos sean fotografiadas. Esto se debe a que el conocimiento de la forma de las palas de la hélice y de su número puede facilitar la obtención de datos de curvas de cavitación mediante algoritmos especiales. La firma acústica reproducida puede ayudar a identificar el submarino cuando está sumergido. O sea, en otras palabras, al observar las hélices de un submarino, los especialistas pueden descubrir, con cierta precisión, el ruido que éstas generan al girar y el tipo de agitación que causan en el agua cuando están en funcionamiento. Y con eso pueden desarrollar torpedos y sistemas que detectarán fácilmente al submarino enemigo. Por eso, cuando los submarinos se presentan en ceremonias públicas, las hélices siempre están cubiertas para que no sean fotografiadas. Pero ¿qué pasa con esas fotos en ceremonias donde las hélices del submarino no están cubiertas? Ahí es donde entra un pequeño truco usado por muchos países. Cuando las hélices no están cubiertas, generalmente son hélices de prueba, que se usarán durante la fase de pruebas para la certificación del submarino y después serán reemplazadas por las hélices definitivas que funcionarán junto con el submarino, y esas no serán fotografiadas. Pero en los primeros años de operación del submarino, las hélices todavía son un elemento guardado bajo 7 llaves, pero después de algunos años dejan de ser tan secretas y empiezan a mostrarse públicamente con más frecuencia.